Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el podcast de Human Leader y el día de hoy estamos en una ubicación diferente y estamos haciendo una primera transmisión fuera de nuestro estudio y vamos a estar platicando, voy a estar platicando con Gloria Silva acerca de recomendaciones de libros que nosotros hemos leído de manera reciente y que creo que es una buena manera, sobre todo ahora que está a punto de empezar el verano, que nos podamos llevar. Yo soy amante, y ustedes ya lo saben, de no leer libros técnicos en verano, de movernos hacia otro tipo de lectura, y eso vamos a estar haciendo el día de hoy. Gloria, qué gusto tenerte con nosotros aquí este día. ¿Cómo Muchas estás? Gracias, Rogelio. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Encantada de poder estar aquí en esta preciosa librería. Muchas gracias, Gloria. Déjenme les cuento, ella tiene una cuenta Punto y Coma Books, la pueden seguir en Instagram, donde de manera pero muy constante está haciendo recomendaciones de libros y de librerías, específicamente aquí en Monterrey, que ustedes puedan seguir. Y bueno, platícanos, porque Gloria fue la responsable y encargada de tener esta locación, esta librería. Platícanos dónde estamos, por favor, Gloria. Bueno, pues esta es la librería de Fondo de Cultura Económica Fray Servando Teresa de Mier. Está ubicada en la colonia Miravalle, en la avenida San Pedro, número 222 Norte. Es una librería, la verdad, tiene muchísimo surtido de libros. Yo la había visto, pero no había tenido oportunidad de venir. Pero de verdad que pueden encontrar de todo, o sea, desde novelas, cuestiones académicas, filosofía, todo tipo, ficción histórica, cuentos infantiles ilustrados. Entonces, la verdad es que si no la conocen, dense una vuelta porque está increíble. Y de hecho, pues como podrán ver, tenemos aquí algunas recomendaciones de libros que puedan encontrar aquí. Y déjenme les digo que los libros o sea, también hay libros técnicos, ¿verdad? Sí, si claro. quieren buscar libros técnicos y aburrirse, también los van a encontrar, pero también lo que les vamos a estar recomendando el día de hoy, y estas tres recomendaciones, que por cierto no hemos leído, son recomendaciones aquí de la casa, pero también les estaremos platicando dentro de unos minutos. Y bueno, yo creo que cómo me gustaría que empezáramos esta conversación, Gloria, es ¿Cómo cada uno de nosotros, tú y yo, empezamos a leer? A mí me encanta preguntarle a la gente, ¿cómo fue que tú empezaste a leer? Sobre todo porque eso, en mi caso, a mí me gusta quitarle un poco ese tema romántico, de es que yo, desde que nací, mis papás leían y mi abuelo era escritor y todas esas cosas. Entonces, platícanos un poquito, ¿cómo llega a ti, Gloria, el gusto por la lectura? Bueno, pues creo que tuvo mucho que ver con mi kinder. Cuando estaba en kinder, era un kinder pequeño, éramos 4 alumnos en mi grado, entonces terminamos muy pronto el plan de estudios y la directora nos dijo que si queríamos aprender a leer, y pues le dijimos que sí. Entonces a los 3 años yo aprendí a leer, empecé a leer primero en el periódico los cómics que venían, y bueno, mi gran así como momento importante fue en la primaria, cuando pues yo creo que como muchos pues descubrí a Harry Potter, ¿no? Que era pues, fue un boom en ese momento, lo sigue siendo. Entonces sí leía antes, pero a partir de Harry Potter pues ya me envolví completamente en el mundo de la lectura y pues me ha fascinado. En mi casa pues la verdad no son lectores. A mi papá le gusta leer algunas cosas de ciencia ficción, pero en realidad no. Pero pues la verdad es que he tenido la fortuna de poder encontrar amigos y personas en el camino. De hecho ahorita pues tengo un club de lectura con mi hermana también. Ya un poco más grande se empezó a interesar, entonces pues bueno, ese fue como que mi caminito para llegar. Yo no sé cómo le haces para acordarte lo que estabas haciendo cuando tenías 3 años. Yo no me acuerdo lo que hice la semana pasada, pero bueno, y otro tema que tampoco quiero ahondar mucho, cuando salieron los libros de Harry Potter, se me hace que yo ya estaba en la facultad, pero tampoco voy a ahondar en esos temas. Y en mi caso, fíjate que es algo que me llama la atención. Yo empecé a leer ya grande. Okay. Yo estaba, y me acuerdo perfectamente, el primer libro, que no era un libro académico. Ajá. Yo estudié leyes de ahí, como platicábamos antes de empezar. Sí leía mucho, pero temas técnicos, temas legales. Yo empiezo a leer por ahí de segundo, tercer semestre, que me prestan un libro, no, me encuentro en mi casa un libro que se llamaba La Alternativa del Diablo, de Frederick Forsyth. Ajá. Y habla sobre barcos petroleros y el tema, el pleito era precisamente el petróleo, y de ahí me ganché. Pero yo ya estaba en facultad cuando empiezo a leer cosas distintas, y la verdad es que ha sido una experiencia buenísima, y por eso es que estamos aquí. Yo el año pasado, siempre en verano me gusta hacer una pequeña recomendación, lo he hecho los últimos 3 o 4 años, de qué libros te puedes llevar de vacaciones. Estamos a punto de empezar el verano.
Entonces, cada verano desde hace 2 o 3 años yo escribo recomendaciones de libros que creo que son libros padres que nos podemos llevar para leer en vacaciones, pero siempre soy muy enfático con lo que decía al principio. No recomendemos libros o no leamos libros que sean técnicos, para eso tenemos el resto del año. Entonces, dicho lo anterior, Gloria, vámonos directo. ¿Qué nos vas a recomendar tú? Empezamos contigo. Bueno, pues yo traigo 2 recomendaciones. La primera es Momo, de Michael Ende. Y yo había leído primero el libro de la historia interminable de este mismo autor, pero muchas personas me decían, es que tienes que leer Momo, es que tienes que leer Momo. Y por alguna razón yo como que, no sé, veía el libro y como que no me sentía conectada. Pero en la feria del libro del año pasado lo vi y dije, tengo que leerlo ya. Lo compré y la verdad es que no me arrepiento, es un libro de verdad maravilloso. Lo escribió Michael Ende en 1973. Es un libro de literatura fantástica, también se pudiera clasificar como literatura infantil. Sin embargo, lo que me pareció en extremo fascinante del libro es que a pesar de que la narrativa es muy sencilla, es muy cautivadora, obviamente lo pueden leer niños, las temáticas tienen una forma tan ingeniosa de meter el tema del tiempo, que es básicamente el punto central, que cualquier persona lo puede disfrutar, hasta un adulto. O sea, yo disfruté enormemente el libro. Tiene también como cierto lenguaje un poco poético y quedé fascinada con los personajes. O sea, yo de verdad me encariñé tanto con ellos. El autor tiene esa facilidad de narrarlos tan vívidos que cuando terminé ya los extrañaba. O sea, los sentía como si hubieran sido mis amigos y no me quería despedir de ellos. Una añoranza de cuando se van, de que ya no los vas a ver pronto. Sí, exacto. Cuando no quieres que se termine un libro, ya lo quieres terminar, pero no quieres que se termine porque sabes que, bueno, pues ya terminé esa historia. Y bueno, pues digo, en general la sinopsis, obviamente sin revelar nada para que lo puedan Déjame leer lo que dice aquí. Muy bien. Momo es una niña muy especial, posee la maravillosa cualidad de hacer sentir bien a todo aquel que la escucha, pero la llegada de los hombres grises que pretenden apoderarse del tiempo de las personas va a cambiar su vida. Será la única en no dejarse engañar y con la ayuda de la tortuga Casiopea y del maestro Ora, emprenderá una aventura fantástica contra los ladrones del tiempo. O sea, ¿hay viajes en el tiempo? No. No. No, es algo diferente. Yo esperaba algo, tenía en mi cabeza. ¿Te imaginabas también viajes en el tiempo? Exacto, pero cuando le leí, no es eso, pero de verdad yo quedé fascinada. Hay diálogos súper interesantes, a pesar de que es una lectura para niños, es cautivadora, ingenioso, la verdad, como plantea. Y yo quedé enamorada de la tortuga Casiopea. Me quiero hacer una camiseta, tazas, stickers, porque de verdad es un personaje. Esta es la tortuga Casiopea. La tortuga Casiopea. Está súper interesante porque la tortuga Casiopea no hablaba, pero lo que ella decía aparecía como palabras en su caparazón. Entonces a mí me pareció muy fascinante porque, por ejemplo, yo hablo mucho y gracias a la tortuga Casiopea entendí que a veces hay que ser como muy concreto, muy prudente, muy acertado con tus palabras y decir lo que tengas que decir. Entonces, de verdad es que se los recomiendo, independientemente si a lo mejor no sean tan fans del género de literatura infantil. De verdad es que es una historia muy conmovedora y que los va a dejar reflexionando acerca del tiempo y de las cosas que en verdad valen en la vida. No es del libro que voy a hablar, pero a mí me llama mucho la atención cómo Stephen King también habla sobre tortugas, pero desde una perspectiva bien diferente. Y la tortuga para Stephen King, y a riesgo de que me corrijan los verdaderos amantes de este autor, tiene mucha correlación con el inicio de todos los tiempos. Me imagino que porque es muy longeva la tortuga, tiene esa conexión, y en varias de sus novelas, empezando por It, hace una referencia. ¿Cuántos puntos le damos del 1 al 5 a este libro? Yo le puse 5. Le pones 6 del 1 al 5. Exacto, a mí me fascinó. Pues ya saben, Momo de Michael Ende. Ay, yo tengo 3 libros, no sé con cuál empezar y nada más puedo hablar de 2, entonces me estresa ese tema. Quiero hablar de fíjate, este libro, Abejas Grises, de Andrei Kurkov, me lo regaló te lo presto, claro. me lo regaló mi hija ahora en Navidad. Ella es la que me surte de muchos libros. Siempre me llama, oye papá, estoy aquí y si hipotéticamente yo te fuera a regalar algo, no te voy a regalar nada, pero si hipotéticamente este libro tú ya lo leíste, y ya le digo sí, no, y ahí es donde vamos conectando. El personaje principal del libro, y nuevamente sin spoilear ni mucho menos, es un apicultor y está ubicado en la primera guerra que hubo entre Rusia y Ucrania, cuando se estaba Rusia anexionando Crimea.
Y es una novela muy, muy bonita. Es de esas bonitas la novela. O sea, no es una novela de guerra, no es una novela trágica. Es más, me estoy acordando de la novela y hasta me pongo chinito y se me corta un poco la voz. Es una novela muy diferente acerca de cómo personas que no están dentro de la guerra viven lo que es la guerra. De hecho, y ahí lo dice el resumen del libro, están en un pueblito que está en medio de la zona de guerra y prácticamente todo mundo abandonó el pueblo excepto él y su vecino. Y ahí vas viendo toda la correlación de aparte de dos personas que tienen una relación más o menos, pero son los únicos que quedan. Es un libro que verdaderamente me cautivó, me gustó y tremendamente yo diría hay que leerlo. O sea, es uno de esos libros que por favor no dejemos de leerlo también. Del 1 al 5 es un libro. 6 de 5. Sí, 6 de 5 tiene este libro. Una gran recomendación. Y bueno, esta editorial Alfaguara generalmente nos regala cosas bonitas, cosas lindas, pero ese altamente recomendado. Excelente. ¿Con qué nos vamos ahora de tu parte? Bueno, el otro libro que traigo se llama El tatuador de Auschwitz. Es un libro que surgió en mi club de lectura. Una de mis amigas lo propuso. Y a mí la verdad es que me gusta mucho leer acerca de la Segunda Guerra Mundial, tanto ficción como no ficción. Tenía muchos años que no leía de la Segunda Guerra porque a veces no sé si te ha pasado que agarras como una temática y estás una seguidilla y empiezas libros de eso. Entonces también como que dije, ok, ya fue suficiente. Hasta que dices, basta. ya fue suficiente de esto. Porque generalmente, y es algo que ahorita voy a comentar de este libro que me cautivó para bien, usualmente, digo, por la temática, pues son libros obviamente tristes, obviamente difíciles, ¿verdad? A veces de leer, sobre todo los que son no ficción. Me tocó leer Los hornos de Hitler, no sé si lo has leído. Está tengo que confesarte algo. Me causa mucho dolor leer libros de la Segunda Guerra Mundial. He leído algo, he leído poco y específicamente sé que está mal lo que voy a decir. Este tema me causa mucho dolor, me angustia. Tuve la oportunidad de visitar el museo referente a estos temas del Holocausto en Washington y mi corazón se hizo así como una pasita. Es algo tremendo. Y me han prestado, de hecho, y los tengo todavía, necesito regresarlos, por cierto, o leerlos, algunos libros al respecto, pero sí lo que tú estás diciendo para mí me drena la tristeza. Sí, no, digo, y son difíciles de leer. De hecho, yo por eso también dejé un tiempo de leerlos porque es como que, ok, digo, es bastante, digo, por eso a veces leía no ficción, ¿no? Digo, perdón, ficción para ahí más o menos nivelar. Pero este libro me sorprendió y te lo recomendaría que lo leyeras porque es un libro que a pesar de que es, obviamente, pues, en un campo de concentración, tiene un enfoque como tan optimista, me atrevería a decir. O sea, yo quedé impactada con el personaje principal, que es Lel. Bueno, esta novela, es Del 1 al 5, ¿qué tan triste? Triste. Del 1 al 5... Tristeza, no la calificación del libro, tristeza. Quizás 3, 4. Se enfoca en otras cosas. O sea, habla de eso, claro, digo, porque es evidente, pero no se enfoca tanto en eso. Se enfoca más bien en Leil, el personaje principal, te digo, que tiene esas ganas de vivir tan fuertes, o sea, que de pronto hasta podía llegar a convivir de alguna forma alegre, vamos a ponerle una palabra, en medio del dolor. Y es una historia verdadera. De Leil y Gita, ellos sobrevivieron, eran judíos eslovacos, que bueno, pues cayeron, ¿verdad?, en ese campo de concentración a base de engaños, porque a Leil le dijeron que si él iba, no sabía dónde iba a ir, ¿verdad?, pero que si iba a tal parte, pues su familia iba a estar segura, lo cual pues no era cierto, ¿verdad? Entonces, bueno, trata de que él llega ahí, él era una persona en extremo inteligente, hablaba como 6 idiomas. Al inicio los alemanes no sabían que él hablaba alemán, entonces él entendía lo que decían, hablaba ruso, y había algunas personas con las que empezó a interactuar y los mismos nazis se dieron cuenta que él era en extremo una persona pues como de mucho valor, con muchas capacidades y habilidades, y él hace cuenta que era como el RP ahí en el campo de concentración. Si alguien quería un favor iban con él. Entonces, bueno, no les quiero así como que spoilear porque la verdad este libro me fascinó, me lo devoré. Tiene capítulos muy cortos, entonces bueno, a mí eso en lo personal me gusta porque en cualquier ratito me siento y un capítulo y vámonos a la Sí, sí, eran capítulos de 3-4 páginas. Entonces, la autora, Heather Morris, ella trabajaba en el Departamento de Trabajo Social en un hospital
y conoce a Lale ya estaba bastante grande, y entonces le cuenta su historia, y Heather Morris, a pesar de que no había estudiado literatura, siempre quiso pues trabajar en eso, y pues había tomado algunos cursos y pues junta su historia, y bueno, pues este es el libro que sale, y pues digo, a mí la verdad me fascinó. Yo quedé enamorada de Lale, de verdad que fue una persona, digo, porque falleció hace no mucho, en extremo generosa, siempre buscaba porque los que él pudiera salvar, salvaba. Él estando ahí pues tenía cierto poder, porque él, al ser el tatuador, tenía como cierto estatus. Él tenía un cuarto donde nada más estaba él. Sí. Digo, no tenía comodidades tal cual, pero estaba nada más él, pero de alguna forma... Que en ese momento son privilegios tremendos, sí, ¿no? ¿verdad? Totalmente. O sea, es como estar en un palacio. Ajá, y obviamente al inicio fue difícil porque al ser el tatuador era como un poco traidor, ¿no? Sí. Porque pues tatuaba a los propios judíos, y bueno, ahí cuenta cómo lo hacen, y pues digo, sí está muy, muy triste, y él al final dice, cuando me traían, por primera vez que me trajeron a las mujeres, dice, yo no les podía tatuar, o sea, me dolía mucho como que, pues, o sea, creo que usa la palabra desfilar como su piel, ¿no? Pero de verdad que fascinante, me encantó la capacidad del ser humano, de que aquí se muestra, de la resiliencia, de a pesar de vivir cosas terribles y horribles, que siempre hay de alguna forma esperanza, un poco de alegría. Entonces, pues, digo, se los recomiendo si van de vacaciones, no sé, a la playa o a algún lado, la verdad es que... Está en inglés, pero también lo podemos encontrar en español. Sí, sí. Sí, en inglés y en español. Genial. Bueno, vamos a pasar a mi segunda recomendación de estos dos. Me voy a ir con y aquí tengo que hacer una confesión histórico-cultural. No tenía la más mínima idea de quién era la Güera Rodríguez. Es más, ni siquiera había escuchado de ella. Al final del libro, cuando en el epílogo el autor hace un perfilamiento un poco histórico, ajá, ya no está hablando del libro, sino de ella, de la mujer, de la Güera Rodríguez, hace primero una mención de por qué es tan poco conocida. Y la verdad es que a mí me llama mucho la atención, porque primero, no existía en aquel entonces el concepto, pero era una feminista recalcitrante, la verdad. Gran parte de lo que fue la independencia, ella tuvo una injerencia tremenda. Conoció a todos los personajes que tú y yo conocimos en las barajitas. Sí. Bueno, al menos yo, no sé tú, con eso de que Harry Potter era cuando estabas chiquilla. Bueno, algunos conocimos a ciertos personajes en las barajitas de las papelerías. Ella tuvo interacción con muchos de ellos, y aparte era una mujer que vivía plenamente su sexualidad. Entonces eso fue que los tabús de aquel entonces y de los historiadores de ahora, imagínate una mujer líder, echada para adelante, sin miedo, y que vive plenamente su sexualidad, la enterraron. O sea, la enterraron, y el autor, en este caso Guillermo Barba, el libro se llama La Conspiradora, hace un análisis de la Ciudad de México, pero tan bonito. O sea, la Ciudad de México, algunos años, 15, 20 años antes del inicio de la Guerra de Independencia, la descripción, parece que estás ahí, total y absolutamente. Y los personajes de carne y hueso, o sea, personajes con miedos, personajes con deseos, con anhelos, con egoísmos. Está tremendo este libro. Aquí también, por aquí teníamos uno que no lo tenemos aquí a la mano, pero hay uno de la Güera Rodríguez también ahorita que estábamos viendo. Se me hace que me voy a poner como tú con los libros de la Segunda Guerra Mundial. Voy a empezar yo a leer de esta señora, porque realmente me cautivó María Ignacia Rodríguez de Velasco, La Güera Rodríguez. Buenísimo este libro. ¿Qué calificación le das? Bien, no dijimos el tuyo. ¿Qué calificación? Porque nada más dijimos la calificación del miedo. A ver, ¿qué calificación le das? Le doy 4 de 5. Solamente la única cosa es porque al final me pareció que todo estaba muy bien narrado, y al final como que fue muy abrupto. O sea, como que me hubiera gustado el final, un poco más de detalle, solamente por eso, pero bueno, 4 de 5 como que era muy, muy recomendable. Yo a este libro le doy 4.5. La verdad es que entre 4 y 4.5 es una gran novela. Quizá el tema, ¿por qué no 5? Es difícil escribir de esta mujer, por lo que nos dice el autor. Mucha de su correspondencia fue destruida o está escondida. Tuvo que llenar muchos espacios en blanco, sobre todo de ciertas interacciones con ficción, y eso se lo reconozco al autor, al señor Barba, porque es muy honesto en esa perspectiva. Dice, a ver,
los temas generales y hace como un mapita de qué es lo histórico, pero también las cosas que sí tuvieron que ser ficción. Entonces, no es tema del autor, pero sí probablemente podamos tener luego acercamientos diferentes, pero a ver, es súper recomendable. Y si eres mexicano y te gusta este tema, también empieza a abrir, oye, muchos de los mitos de que si los españoles y que si los indígenas y que si somos y que no somos. Y ahorita que está medio así de moda, no sé por qué de repente cada tantos años entra nuevamente esto de moda, vale la pena. Muy bien, excelente. Si tuvieras que elegir nada más uno de estos dos libros, ¿con cuál te vas? Con Momo. Yo me voy con Abejas Grises. Oye, yo traje 3 y quiero hablar del último. No voy a hablar mucho de él. A ver, no me podré decir hablar de uno de mis autores favoritos, Stephen King, El Visitante. Por favor, léanlo. O sea, hubo momentos en que lo estaba leyendo y lo tuve que cerrar, sobre todo cuando era de noche, porque sí, de repente empezaba a escuchar cosas raras y dije, no, esto no quiero soñar. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, antes de irnos, ¿qué libros tenemos aquí que no hemos leído, por cierto? Sí, pero exacto. es la recomendación que nos está dejando aquí la casa, la librería Fondo de Cultura Económica. A mí este es el que yo me voy a llevar, A la sombra del ángel. París, 1931, Antonieta Rivas Mercado se quita la vida en la Catedral de Notre Dame de un disparo en el corazón. Desilusionada, había llegado a Francia con la esperanza de apartarse del torbellino de un México corrompido tras el fraude electoral de 1929, donde había sido pieza clave para la política nacional posrevolucionaria. Y me lo voy a llevar porque conecta, aunque no hayan sido contemporáneas, ni hayan coincidido ni en tiempo ni espacio, estas dos mujeres, algo interesante va a tener y fue de los primeros que nos recomendaron. Entonces yo me voy a llevar este. ¿Tú cuál te vas a llevar? No se vale copiarme. Yo desde que la vez pasada que vine me quería llevar este. Yo soy súper fan de Tolkien. La verdad es que me encanta. Curiosamente, primero inicié siendo fan por las películas. Sí. O sea, no había leído los libros. Y pues uno de mis libros favoritos es El Hobbit. Ese libro lo escribió el autor para sus hijos. Y a mí me fascina. O sea, yo lo puedo leer 1000 veces aunque ya sepa qué va a pasar y siempre me atrapa. Entonces, pues este se llama Cuentos Inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Este libro lo inició Tolkien, pero lamentablemente falleció y su hijo Christopher fue quien recopiló todos estos cuentos y pues hizo esta como antología. Y es un libro que es difícil de encontrar, entonces cuando lo encontré aquí dije, wow, porque la verdad... Y hay dos para llevármelo. Oye, yo nunca he leído nada de él. Dime una cosa, ¿qué tan complejo es leer sus libros? Siempre he escuchado que es difícil leer sus libros más allá de la película. Quizás no es tan difícil, lo que pasa es que Tolkien es muy descriptivo, sí. Entonces a algunas personas les puede llegar como a fastidiar de que por qué tiene 2 páginas escribiendo una roca, ¿verdad? Pero de verdad es que es, bueno, a mí me ha atrapado, si les gusta la fantasía, sobre todo el subgénero como high fantasy, es un universo increíble. De hecho, Tolkien era una persona extremadamente inteligente. Sí. Creo que llegó a hablar como más de 12 idiomas. Y escribió su propio idioma, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, de hecho, el que sale en las películas, y son varios, creo que escribió como 3 o 4 idiomas. La capacidad de adentrarse en el lenguaje que él tenía, pues fue lo que le llevó a hacer pues esas obras maestras. Entonces, digo, yo sé que a lo mejor no es para todos, ¿verdad? Y no a todos les gusta la fantasía, pero al menos si quieren darse una oportunidad de leer a Tolkien, lean El Hobbit. La verdad es que está muy interesante. No tiene nada que ver con la película. A mí no me gustó la película, la verdad, en lo personal. Y bueno, pues este libro que es difícil de encontrar, pues aquí está disponible. Gloria, muchas gracias por estar aquí y por ayudarme a hacer esto. Cuando yo traía la idea de hacer algo con el tema de los libros, sin ser muy profundo el tema de análisis, ni tampoco hacer ahora sí que ni una radiografía, ni mucho menos de lo que estamos viendo, pero sí poderles compartir. Busco a Gloria porque yo la conocí en la Feria del Libro cuando me toca presentar el libro de mi amiga Mónica Aranda, Nunca des el 100, que por cierto se los recomiendo mucho. Ella estaba ahí como facilitadora y presentadora de cada uno de estos eventos. Ahí tuvimos la oportunidad de conocernos. Pude conocer su página en internet, Punto y Coma Books, en Instagram. Muy recomendable, sobre todo todas las historias y libros que tienes. Y le dije, vamos a hacer esto. Me siguió la corriente y pues aquí estamos. E igual y esto cuaja y seguimos haciendo algo más por ahí, ¿verdad? Seguimos ahí dando algunas
recomendaciones. Si vemos de repente que las ventas de estos autores se disparan y de repente nos buscan para compartirnos. Va a ser la señal. Sí, para compartirnos un poco de sus regalías. Gloria, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Espero pues que les hayan gustado mucho estas recomendaciones. Igual si ustedes también quieren recomendar algunas otras para leer en el verano, pues con gusto las compartimos. Claro que sí, las leemos y luego las podemos compartir. Y gracias también aquí a la librería. Si nos recuerdas, por favor, el domicilio y los horarios para poder estar aquí y visitarlos. Claro que sí, es Avenida San Pedro, número 222, Colonia Miravalle, en Monterrey. De hecho, está entre San Pedro y San Jerónimo. Los horarios son de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Los sábados de 8:30 de la mañana a 8 de la noche. Y bueno, los domingos cierran. El sábado también tienen aquí un evento, creo que es en la tarde, de Andrés. No sé si lo conozcas, el de Atrapado en sus páginas, la cuenta. Aquí hace adopciones de libros, entonces si quieren venir a donar un libro o adoptar un libro, todos los sábados se pone aquí en la ¿Se vale donar y adoptar? Sí. Ah, está padrísimo. Sí, a ver sí, si sí. luego lo entrevistamos también. Sí, lo buscamos. Muchas gracias por acompañarnos. Ayúdenos a compartir este episodio para seguir pues, fomentando un poco el tema de la lectura y entre más temprano podamos llegar a leer, pues mucho más interesante. Déjame te hago una última pregunta que quería hacerte antes de irnos. ¿Cómo podemos empezar a leer si no somos tan ávidos lectores? Pues yo creo que hay que empezar a experimentar, a lo mejor buscar libros que no sean tan grandes, libros pequeños, y empezar a buscar qué género nos puede llamar más la atención, fantasía, ficción histórica, y vamos a encontrar un libro que nos haga clic y de ahí empezamos. Y yo adicionaría 2 cosas: apagar la televisión y quizá dedicarle 20 páginas por día a un libro. Con eso vas a leer una cantidad tremenda de libros al año. De hecho, hay un doctor que se llama Eduardo Segura, que es estudioso de Tolkien, y él recomendaba, porque le hacían la pregunta que, oye, es que a veces se me complica mucho leer en el día, no tengo tiempo. Y él decía, lo que yo hago es que mi libro todo el tiempo lo traigo conmigo. Dice, entonces en cualquier ratito, aunque sea 1 o 2 páginas, y así voy avanzando, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, hasta que ya llegue a mi casa, pero luego me da sueño y luego el otro día. Entonces él decía, no, o sea, todo el tiempo. En vez de estarle picando el celular y Exacto. el Instagram. Agarra el libro, unas 2, 3 páginas y lo vas avanzando, lo vas avanzando. Gloria, muchas gracias. De nada. Nos vemos, que estén Mucho muy bien. gusto.